Buenos días. Ok, buenos días a las personas que nos están acompañando, que están presentes en este momento. A Sadia, a Pablo, a Andrea, que hoy nos van a compartir su experiencia. Vamos a darles 5 minuticos. Tenemos un número alto de confirmaciones, entonces mientras la gente se va incorporando y dando el acceso, iniciaríamos antes de las 9:10. Bueno. Perfecto, Liz. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias, buenos días. Muy bien. Pablo, me dice que me escuchan entrecortado. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, te escucho un poquito entrecortado, sí, Liz. Sí, no sé si será el Ok, micrófono que estás verifiquemos usando. a ver. Angélica, buenos días. Veo muchas caras conocidas ya. Hola Liz, muy buenos días y buenos días a todos. Qué gusto Bienvenida. saludarlos, asistente, Igualmente. acompañándolos y aprendiendo. Un minuto. Ujú. Ok, bueno, muy bien. Son las 9:05 de la mañana. Vamos a tratar ya tenemos un número de personas más grande y vamos a dar inicio a nuestra sesión. El día de hoy vamos a tener como eje central de trabajo el uso de inteligencia artificial en el procesamiento de textos médicos. El objetivo es que podamos ver una aplicación práctica
que se ha desarrollado a través del módulo de codificación de Avedia, que es uno de los módulos que trabajamos en la plataforma de GRDs. Pero más allá de la temática propiamente de GRDs, lo que queremos es dar énfasis al uso de estas tecnologías y el tema de salud digital. Mi nombre es Liz Garavito, soy la directora de Procesum. El día de hoy nos van a acompañar Pablo Tavares, que va a ser uno de nuestros expositores, la doctora Sadia y Andrea Marcela González de Clínica Acer. Vamos a hacer su presentación de cada uno en el momento correspondiente, así como vamos a contar con una persona delegada, pues, la doctora Ruth Mirella, por parte del SENA, que nos va a contar un poco sobre el rol de los codificadores y una iniciativa que venimos modelando para el caso de hoy. Tenemos 52 personas asistentes, nos están acompañando líderes de diferentes instituciones prestadoras, instituciones que vienen trabajando con nosotros. Normalmente cuando los grupos son pequeños yo acostumbro darle paso a todos para que se presenten, pero hoy tenemos muchas personas. Creo que muchos se conocen ya, entonces pues un cordial saludo para todos en el día de hoy. Vamos a iniciar contigo, Pablo, con tu presentación. Te agradecemos si te presentas, por favor, nos cuentas un poquito de tu know-how y empecemos. Perfecto. Perdón. Muy buenos días a todos los que están presentes. Yo soy Pablo Tavares, soy cofundador y director de operaciones de Avedian. Avedian es una health tech, empresa del rubro tecnológico que provee soluciones basadas en esta metodología de grupos relacionados de diagnóstico, ¿sí? Soy abogado especializado en Derecho de la Salud y especializado en Ciencia de Datos en la Universidad de Cambridge. Voy a pasar a compartir pantalla y ya iniciamos directamente con la presentación, ¿sí? ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí, sí, señor, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, partimos de la base de este tema que es transformación digital para una salud 5.0. El motivo del panel que me toca presentar es el uso de la inteligencia artificial en el procesamiento de textos médicos, es decir, cómo la inteligencia artificial, y particularmente la disciplina de el NLP o procesamiento de lenguaje natural, como también se conoce, puede facilitar el rol del equipo de codificación justamente para procesar estos textos médicos o este texto libre que proviene de las historias clínicas, ¿sí? Pero bien, me gustaría dar una presentación un poquito más amplia, no tan enfocada a esto, sino también comentar a ver cómo esta técnica o esta disciplina hace parte de un concepto que es la salud digital y cómo eso va a impactar en la transformación, digamos, o en la reconversión del rol de las personas que están ligadas al sistema de salud, ¿sí? Bien, como no disponía de mucho tiempo, digamos, para elaborar la presentación, eh, y dada que la presentación justamente estaba enfocada a la inteligencia artificial, se me ocurrió recurrir a esta misma técnica o esta misma tecnología para poder diagramar esta presentación que les iba a dar a ustedes, ¿sí? Entonces me basé o me apoyé en ChatGPT para poder diseñar y elaborar la presentación que iba a compartir con ustedes. Entonces, la primera pregunta que surge de esto es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en un webinar, en una presentación, en un congreso o mismo en el trabajo que desarrolla cada uno de ustedes. Entonces, comencé haciéndole preguntas a ChatGPT sobre, en primer lugar, le pedí que me diseñara o que me armara una presentación de salud digital e inteligencia artificial. Rápidamente, esta herramienta me entregó una estructura de diapositivas con sugerencia de texto, que fue la base que yo utilicé para trabajar y presentar en este webinar. Después le pedí que me definiera la inteligencia artificial como tal, esta tecnología, ¿sí? Porque quería llevar o traer acá una definición, un concepto que fuera bien claro, concreto, que no tuviese mucha complejidad ni mucho tecnicismo. Lo mismo hicimos con Machine Learning, le pedí que me definiera esta disciplina o este campo dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial. Después le pregunté o le pedí, mejor dicho, que me listara cuáles son o cuáles han sido para ChatGPT los grandes hitos de la historia de la medicina moderna.
Yo tengo una presentación previa que siempre trabajo y presento en algunas reuniones y quería ver si compartía ideas o compartía conceptos con respecto a lo que esta tecnología considera respecto a cuáles fueron estos grandes hitos de la historia de la medicina moderna, ¿sí? Después le pregunté también por qué fracasan los proyectos de inteligencia artificial. No todos los proyectos de inteligencia artificial son casos de éxito, muchos de ellos fracasan cuando una organización decide incorporar estas tecnologías. Muchos de esos casos no tienen un buen resultado y no es producto de la tecnología en sí misma, sino que es producto de algunas particularidades que hay que tener en cuenta dentro de la organización. Y por último, para terminar esta presentación, le pedí que me diera alguna frase disruptiva, alguna frase motivadora que vinculara el procesamiento del lenguaje natural aplicado a la salud. Y bueno, la puse hacia el final de esta presentación, ¿sí? En conclusión, de esta manera es como yo concibo la inteligencia artificial, lo concibo como una inteligencia plástica, como una inteligencia elástica, que tiene capacidad de resolver problemas complejos o problemas mucho más amplios que lo que una sola persona puede llevar adelante, ¿sí? Y es la forma en la que viene a ayudarnos en nuestras tareas operativas, a ser mucho más eficiente, eficaz el tiempo y poder aprovechar de toda esta potencialidad justamente para hacer un buen uso de ese tiempo y poder prescindir de ciertas actividades de las cuales prescindíamos, a las cuales estamos obligados a desarrollar hoy en día, ¿sí? Si ven a cada una de estas preguntas que le hice, a ChatGPT le puse un título académico distinto porque, bueno, se puede comportar como un licenciado, como un ingeniero en sistemas, como un doctor, como un escritor, un filósofo, en fin, tiene múltiples aristas que puede cubrir y mucho, de vuelta mucho más que lo que una única persona puede llevar adelante, ¿sí? Entonces, en conclusión, a lo largo de esta presentación, ChatGPT se volvió mi compañero de trabajo, fuimos co-creando este panel. Ahora bien, puntualmente, ¿qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus disciplinas o especialidades dentro de la inteligencia artificial? ¿Sí? Hablamos de inteligencia artificial como esa disciplina enfocada en la creación de máquinas programadas para realizar tareas repetitivas que requieren de una inteligencia similar a la de los seres humanos. Es decir, buscan imitar ese comportamiento humano, la forma lógica y creativa en la que se desenvuelve el pensamiento del ser humano, ¿sí? En términos prácticos, cómo la inteligencia artificial ayuda, digamos, a las actividades en una organización de salud. Justamente hablamos de esta técnica o la disciplina del procesamiento del lenguaje natural que nos permite estructurar o estandarizar todo ese lenguaje que viene de forma natural, de la forma en la que escribimos los seres o redactamos los seres humanos, y llevarla a un lenguaje normalizado o estandarizado para después utilizarle múltiples fines, o sea, propiamente para la codificación, la analítica de datos, la facturación y demás. Dentro de la inteligencia artificial tenemos disciplinas un poco más específicas, como por ejemplo el caso del Machine Learning. El Machine Learning lo que busca es trabajar sobre grandes volúmenes de datos, detectar patrones y poder hacer analítica predictiva o prescriptiva hacia el futuro, ¿sí? Es decir, la búsqueda de patrones sobre grandes volúmenes de datos para poder tomar acciones a futuro, ¿sí? En los casos puntuales de Machine Learning aplicado a la salud, es justamente la posibilidad de trabajar sobre ese gran conjunto de datos o conocimiento que generan las organizaciones de salud, detectar patrones en cada uno de ellos y hacer analítica predictiva de la forma en la que buscamos predecir la estancia hospitalaria de un paciente al momento del ingreso, cuál va a ser el costo de atención, qué probabilidades de complicarse tiene, ¿sí? Qué consumo de recursos va a tener y demás. A partir de toda la información histórica o todo el conocimiento que genera una organización de salud, buscar definir cómo va a ser el comportamiento futuro. Y el Deep Learning o aprendizaje profundo es de vuelta una subespecialidad que es la que más íntimamente busca acercarse al comportamiento del sistema nervioso central, ¿sí? Acá tenemos técnicas como por ejemplo las redes neuronales, a través de los cuales buscamos detectar patrones dentro de lo que son imágenes para poder identificar patologías presentes o futuras, ¿sí? Básicamente el análisis de imágenes diagnósticas para poder trabajar en la detección de patrones
identificar patologías, ya sea presentes o también de forma futura, ¿sí? Entonces, este es el universo de las nuevas tecnologías, como se conocen, que se están aplicando al campo de la salud y, por supuesto, a muchas otras industrias también, ¿sí? Ahora bien, retomando la agenda de contenidos que habíamos definido con ChatGPT en esta estructura de trabajo, luego de conversar sobre los nuevos hitos y las fronteras de la tecnología, fuimos a trabajar sobre los hitos en la historia de la medicina moderna, cuáles son los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la salud, casos de uso en específico, la experiencia del paciente y la visión de la Organización Mundial de la Salud respecto a este concepto de salud digital. Estos son la agenda de contenidos para lo que sigue. Entonces, la inteligencia artificial está camino a convertirse en uno de los hitos más importantes para la medicina y los sistemas de salud modernos. ¿Yo por qué digo que está camino? Porque creo que todavía hay muchísimo por trabajar. Estas tecnologías todavía están encontrando sus casos de uso en el sector de la salud. Y bueno, pero sí creo que en los próximos 5 o 10 años la inteligencia artificial vamos a poder considerarla finalmente como un hito que transformó la forma tradicional de hacer las cosas y reconvirtió los roles tradicionales de tanto de los médicos como de todas las personas que están ligadas directa o indirectamente al sistema de salud. Ahora bien, a lo largo de la historia, la medicina ha cumplido, digamos, ciertos hitos que han justamente sido revolucionarios y han transformado esa forma tradicional en cómo se hacían las cosas. No están precisamente en un orden cronológico. Lo que está en la línea por arriba era lo que yo usualmente presento en algunas reuniones. Lo que está con la flecha hacia abajo fueron las sugerencias, mejor dicho, que ChatGPT me dio al momento en el que le hice la pregunta. Entonces, el uso de los antibióticos, microorganismos, la farmacología, avances en la cirugía, otro de los grandes hitos, como por ejemplo las técnicas de las cirugías laparoscópicas, la utilización de la anestesia, los avances en las imágenes médicas, el uso de anticuerpos monoclonales, por supuesto que la telemedicina y las tecnologías de información, genoma humano o ADN y la inteligencia artificial como el próximo gran hito revolucionario, digamos, que va a transformar o que está camino a transformar la historia de la medicina moderna. Ahora bien, yendo puntualmente a un caso de uso y cómo la inteligencia artificial puede colaborar en el procesamiento de los textos médicos, en este procesamiento del lenguaje natural, dejando de lado todos los desafíos a los cuales nos enfrentamos toda vez que entramos en contacto con una historia clínica, ¿sí? Partimos de la base de que existen múltiples formatos de historias clínicas, no hay una estructura estandarizada, sino que cada estructura depende del proveedor, es decir, de la empresa que lo ha desarrollado, con lo cual un codificador, un analista de datos, un auditor o un médico que quiera realizar investigación sobre un conjunto de historias clínicas se ve enfrentado al primer desafío, que es entender la estructura de esa historia clínica y entender cómo el programador, digamos, el desarrollador, definió el formato, ¿sí? Lo que hice acá fue copiar justamente ejemplos de distintas historias clínicas para que veamos que cada una de ellas sigue un formato específico, ¿sí? Ahora bien, en cada una de estas historias clínicas vemos que intervienen múltiples personas, múltiples médicos, enfermeros, que hacen parte de la evolución de cada uno de estos, del día a día del paciente. Y a su vez, cada una de estas personas está influenciada por circunstancias o variables temporales y atemporales, ¿sí? Cada persona, cada médico, cada enfermero tiene una formación académica específica, por lo cual redacta de una forma distinta, tiene un tiempo en específico en ese momento y ese día que estaba escribiendo esa historia clínica, estaba influenciado por cierto estado de ánimo, estaba más contento, estaba menos contento, estaba apurado, estaba rodeado de problemas, por ende todas esas circunstancias influyen en la persona, influyen en el modo que escribe y por ende influyen en cómo se expresa de forma natural, de forma libre en la historia clínica. Y por supuesto que al momento de codificar o al momento de hacer auditoría o al momento eh, de hacer investigación sobre estas múltiples historias clínicas, no solamente tenemos que sortear el desafío de
el formato y la estructura, sino que entender que cada evolución o cada intervención de una persona va a ser completamente distinta a la anterior y no solamente distinta por el hecho de ser persona, sino porque cada persona va a escribir de una forma distinta en cada intervención en las diferentes historias clínicas. Entonces, todo ese proceso de interpretación y estandarización, lógicamente, hace que se lleve mucho tiempo para quien hace la codificación, para quien hace la parte de auditoría o análisis de datos, ¿sí? Estadísticamente se define que el 80% del tiempo se dedica justamente a este proceso de limpieza y estructuración de datos y solamente un 20% finalmente se dedica para poder cumplir con los fines preestablecidos, por ejemplo, hacer un análisis, hacer un trabajo de investigación y demás. Y un tercer desafío al cual nos vemos enfrentados, eh, un tercer desafío al cual nos vemos enfrentados en todo este proceso es esa terminología médica, esas siglas o abreviaciones que los médicos por falta de tiempo comenzaron a utilizar y se hicieron frecuente en todas las evoluciones, como HTA, DM, CA, I2FA, IC, CI, ACTP, IAM y un conjunto más de siglas y abreviaciones que se utilizan en el día a día. Entonces, cuando logramos sortear la estructura de la historia clínica, nos enfrentamos con el segundo problema, que es que hay múltiples personas que intervienen en cada una de esas evoluciones, y un tercer problema que es justamente estas abreviaciones, las cuales también van cambiando en cada uno de los países. Entonces, hay ciertas abreviaciones, sí, las que son comunes a los países, pero otras son propias de la idiosincrasia de cada uno de los países. Entonces, se hace muy complejo hacer escalable, digamos, este proceso de estandarización y normalización. Por supuesto, lo que todos ya conocen, los que están presentes ya conocen lo que es el proceso de codificación, que es justamente la forma tradicional o la forma más coherente de lograr una normalización de toda esta problemática que veníamos definiendo hasta acá, que es básicamente tomar todo ese texto libre y llevarlo a un lenguaje estandarizado o normalizado en alguna de las nomenclaturas que se utilizan mundialmente y versiones vigentes, así la CIE 10, la CIE 9, la CIE 11, tesauro de información como Snowman, los nomencladores de procedimiento para el procedimientos, los nomencladores de prácticas para definir o conceptualizar cada una de las prácticas o prestaciones, ¿sí? Entonces, esta es la forma que comúnmente o tradicionalmente se conoce para normalizar o estandarizar esa información. Pero lógicamente decíamos que quien busca o pretende trabajar en ese proceso de normalización tiene que continuamente ir resolviendo o atacando los desafíos que mencionamos para esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial está colaborando en este proceso? No justamente para reemplazar el rol del codificador, porque no busca reemplazar esa inteligencia humana, sino más bien hacer mucho más eficiente el uso del tiempo, ¿sí? Ayudando o precodificando, o preasignando o preestandarizando toda esta información que viene a texto libre. Es decir, le ahorra al codificador, al auditor o al analista de datos tener que sortear estos tres desafíos que veíamos anteriormente, porque la inteligencia artificial no tiene en cuenta, digamos, el formato, la estructura, no tiene en cuenta la forma en la que escribió el médico y si el médico escribió o intervino de una forma distinta según su estado de ánimo y demás, y tampoco tiene en cuenta o puede sortear los desafíos de las siglas o abreviaturas que veíamos recién. Lo que traje acá es justamente un video de esa plataforma y cómo funciona actualmente y cómo permite esa inteligencia artificial ayudar al procesamiento del texto médico, ¿sí? Pablo, previo a la presentación del video, tenemos dos preguntas aquí que nos han venido colocando en el chat. Te voy a leer el texto. Dice, Antonio Romero nos hace la primera pregunta. Él nos escribe, el 80% de la información digital está no estructurada o semiestructurada. Por eso la necesidad e importancia de aplicar diferentes técnicas analíticas para extraer información y conocimiento a partir de este tipo de datos no estructurados. La pregunta, ¿la solución es estructurar las historias clínicas o podemos seguir guardando los datos como no estructurados o semiestructurados?
Y la siguiente es, Arelis Tobar nos dejas una observación donde dice que en teoría solo se deben usar siglas universalmente aceptadas y validadas. Digamos que creo que también es importante pues que nos cuentes lo que se encontró, ¿no? Cuando mencionabas un poco sobre las siglas, ¿qué han encontrado ustedes en la vida real? Perfecto. Bueno, la primera pregunta, respondiendo a la primera pregunta, efectivamente es así. El 80% de la información no está estructurada y es uno de los grandes desafíos que tienen los sistemas de salud y las organizaciones de salud para poder trabajar en analítica de datos y sobre la analítica de datos poder tomar decisiones. Yo creo que hay que buscar o tender hacia la estructuración de todos los datos, ¿sí? Para eso existen herramientas, la inteligencia artificial es una de ellas, pero la tecnología permite justamente la estructuración de los datos. Y creo yo que el GRD o los grupos relacionados de diagnóstico como metodología son justamente ese hilo conductor que permite estructurar toda la data que generan las organizaciones de salud y sobre las cuales podemos trabajar en la analítica de datos. Y en ese mismo contexto de esta metodología existen distintas tecnologías que nos van ayudando a ese proceso. Pero, bueno, la historia clínica como tal es una de las fuentes generadoras de conocimiento más grandes que tiene una organización de salud. Y hasta hace muy poco tiempo, digamos, era muy difícil tomar o capturar ese conocimiento de forma estructurada, ¿no? La segunda pregunta, Liz, me la repetís, por favor, que sí. Bien, en teoría solo se deben usar siglas universalmente aceptadas y validadas. En teoría se deberían usar esas siglas, pero bueno, la realidad es que cada país empieza por usos y costumbres y por idiosincrasia a generar sus propias siglas, ¿sí? Los médicos por usos y costumbres comienzan a utilizar cierta terminología comúnmente conocida en Argentina, en Chile es diferente, en Uruguay también tenemos otras terminologías, en Colombia también y es muy complejo llevar u obligar a los médicos a usar ciertas siglas. Entonces, creo yo que lo que hicimos justamente en el desarrollo de este módulo que vamos a ver a continuación es justamente capturar, digamos, esos tesauros de datos o de siglas o esas terminologías médicas que se usan en distintos países para entrenar ese modelo y que tenga capacidad de identificar la forma en la que el ser humano escribe en cada uno de los países en el idioma de habla hispana, ¿sí? Y por supuesto que esto también es una tecnología viva, como decimos nosotros, porque se va entrenando constantemente. Pueden surgir nuevas formas de decir las cosas, o puede que inicialmente en el modelo de entrenamiento no se haya logrado capturar toda esa terminología o quedó por fuera algún concepto en específico. Entonces, la posibilidad de continuar entrenando este motor para que registre a futuro nuevas terminologías o terminologías que no estaban capturadas de un primer momento, ¿sí? Ok, gracias, Pablo. Y hay una pregunta más de Antonio, que aprovecho y la leo, es ¿qué ocurre si la historia clínica no se encuentra estandarizada? Por otra parte, la codificación en CIE-10, por ejemplo, no es suficiente porque la codificación no responde a la realidad clínica del paciente. ¿Qué ocurre si la historia clínica no está estandarizada? No hay ningún problema. Digamos, ya vamos a ver acá, yo tomé un ejemplo de una historia clínica que nosotros usamos de prueba para esto, pero de vuelta, uno de las potencialidades que tiene esta herramienta es prescindir de la estructura de la historia clínica, porque lo que va a hacer es leer la historia clínica tal como se le entregue y ahí interpretar el contexto de esa historia clínica. Y la CIE-10 no siempre responde a la realidad clínica del paciente. Yo creo que eso, bueno, es relativo, digamos, porque con una buena codificación se puede considerar o contemplar todas las condiciones, ya sea actuales, agudas o crónicas del paciente, así como también a través del marcador pueda registrar si
ese paciente sufrió o no complicaciones intrahospitalarias. Me parece que hasta el momento es una buena manera de resolver o estructurar o estandarizar esa realidad clínica del paciente. La CIE-10 tiene sus deficiencias, no es completa, hay ciertos casos en los que no podemos reflejar con cierta especificidad esa realidad clínica, pero bueno, la evolución hacia la CIE-11 creo que en cierta forma viene a resolver o a dar mayor especificidad. Algunos países como Europa, por ejemplo, ha creado... ahí dice Antonio, me refiero a que es el momento de la codificación, no siempre los códigos son bien usados. Bueno, eso ya depende del ejercicio de codificación. Creo que para eso requiere un buen entrenamiento el rol del codificador para poder reflejar correctamente cuál es la realidad clínica del paciente. Rosana pregunta, ¿estarían prescindiendo también de SNOMED? Sí, en este caso o con esta Sí. tecnología no es necesario la utilización de SNOMED, aunque también podría trabajar, puede trabajar, digamos, por detrás con SNOMED. El ejemplo que vamos a ver acá está puntualmente orientado al uso de la CIE-10, pero este mismo módulo trabaja con la nomenclatura que se utiliza en España, ya está entrenado para trabajar con la CIE-11, con la CIE-9 para procedimientos y también trabaja con los nomencladores de procedimientos de cada uno de los países. Bueno, Ok, muy bien. Son las 9:33. Avancemos, sí. avancemos para no quedar fuera de tiempo. Entonces, ok, voy a reproducir el video. Aquí vemos una historia clínica por un motivo de ingreso, antecedentes personales. Vemos que ya tenemos siglas o abreviaturas como DM tipo 2, HTA de 10 años de evolución, cardiopatía hipertensiva diagnosticada hace 5 años, IAM, ITU, SEA de mama con tratamiento hormonal y seguimiento por servicio de oncología. Una breve descripción de los antecedentes personales de la paciente que ingresa. Luego una descripción de texto libre, paciente de 41 años de edad, descendiente afroamericana, femenina, de procedencia urbana, actualmente trabajando en un comercio, una descripción general de la persona, métodos complementarios que se realizan, radiografía de tórax, TAC de tórax, pendiente de informe definitivo. ¿Se me escucha bien ahí? Porque creo que tengo una intermitencia en la red. Sí, te escuchamos bien. Ok, ok. Ahí está, ahora retomo. Métodos complementarios que se realizan, radiografía de tórax, TAC de tórax, donde se dice que está pendiente el informe definitivo, ecocardiograma, se elaboran conclusiones para paciente que acude a urgencias por aumento de sintomatología compatible con síndrome constitucional de origen tumoral, se evidencia progresión de la enfermedad neoplásica de mama, con compromiso pulmonar bilateral metastásico y aumento de la masa tumoral, diagnóstico sea de mama y metástasis pulmonar. ¿Sí? Vemos una estructura completamente distinta a la que estábamos viendo anteriormente. Utilizando este módulo de codificación y puntualmente la herramienta predictora, que es justamente la que va a buscar detectar diagnósticos y o procedimientos que se hubiesen codificado en el contexto de esta historia clínica, informe de alta o epicrisis. Una vez que ejecutamos el predictor, vemos cómo la herramienta empieza a detectar entidades y terminologías médicas y asignarle el CIE-10 que más se corresponde de acuerdo a la interpretación que realizó la herramienta por detrás. HTA, DM tipo 2, cardiopatía hipertensiva, IAM, ITU. Vemos que a cada uno de estos términos le preasigna la CIE-10, digamos el código de la CIE-10 que más se adecua. También toma las prácticas que se realizaron, como radiografía de tórax, ecocardiograma de tórax, y se le asigna un código de la nomenclatura que esté predefinida. ¿Sí? La TAC de tórax vemos que no la tomó porque leyó o interpretó una palabra que decía pendiente de entrega y por ende no le asignó el código que se corresponde. ¿Sí?
Entonces, vemos de esta manera cómo la inteligencia artificial, puntualmente la técnica de procesamiento del lenguaje natural, viene a colaborar en ese proceso de codificación, prescindiendo de todas estas dificultades que mencionamos recién. Por supuesto que acá es donde yo resalto mi posición frente a la inteligencia artificial, y es que no viene a reemplazar el rol del codificador, porque finalmente hay una persona humana que tiene que validar ese código, ¿sí? O que la inteligencia por detrás haya interpretado correctamente el contexto y confirmar a posterior cada uno de los códigos que aquí veíamos, ¿sí? Bueno, avanzando un poco más para no demorar, no sé si se llegó a ver bien cómo es que funciona, pero puedo hacer una pausa acá para que ustedes vean cómo justamente de todo lo que estaba escrito texto libre, fuimos transformándolo a una codificación en las series. Bien. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido para no demorarnos sobre la agenda prevista. ¿Qué es lo que ha sucedido en otras industrias? Hasta acá vimos cómo la inteligencia artificial o va a ayudar o está camino a ayudar a transformar la forma en la que médicos, auditores, codificadores pueden hacer uso de, el procesamiento del lenguaje natural como proceso de estandarización de ese texto libre. Pero también hay muchas oportunidades para trabajar desde el punto de vista de la experiencia del paciente o la experiencia del usuario, ¿sí? Toda persona que sufre una dolencia o una afección o que entra en contacto con un sistema de salud, es un video que deja de ser persona y se convierte en paciente. Y allí es donde comienza todo un viaje o un proceso dentro del sistema de salud, el cual todavía tenemos muchísimo por mejorar. Pero ¿qué pasó en otras industrias? Otras industrias lograron mejorar o transformar el viaje completo o esa experiencia completa de usuario, generando ¿qué? Experiencias digitales personalizadas, poniendo al usuario o el consumidor como centro de atención. Y hay casos como Netflix versus Videoclub, Spotify versus la industria discográfica, Uber versus el transporte público, Mercado Libre versus el comercio tradicional. Mercado Libre resolvió la experiencia del consumidor desde el momento en que uno desea comprar un producto, desde el momento hasta la logística, es decir, la entrega de ese producto, donde va a llegar a donde nosotros indiquemos en menos de 24 horas en muchos casos, hasta la experiencia del pago, es decir, uno como usuario, como consumidor, puede resolver su experiencia completa al momento de comprar un producto, versus la forma tradicional de ir hacia un comercio, trasladarse en algún vehículo o en transporte público, tener que elegir el producto, pagarlo y demás, ¿sí? Las fintech versus los bancos tradicionales, Despegar versus las agencias de viajes y, por supuesto, Airbnb versus los hoteles. No hacen más que transformar esa experiencia del usuario y del consumidor y generar experiencias digitales personalizadas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la experiencia actual de las personas o de los pacientes, ¿sí? Cuando un paciente entra en contacto con el sistema de salud, ¿cuál es la experiencia? Seguramente a muchos de ustedes le habrá tocado vivir eh, estas situaciones. Nosotros lo concebimos más o menos como de esta forma, la experiencia actual, ¿sí? Parte de primeros síntomas, una afección, un dolor, fiebre, dolor de panza o cualquier otra sintomatología que pueda percibir una persona o un familiar nuestro. Viene una primera consulta con un médico de atención primaria, si nos encontramos en una zona rural o en el interior del país, algún médico de familia, algún médico conocido o amigo, o un médico que puede resolver de forma primaria esa primera afección. Seguramente no va a lograr resolver esa problemática a la cual nosotros nos hemos enfrentados, no va a ser un primer abordaje. Lo que sigue luego es una búsqueda online. Lo que hacemos cada uno de nosotros es buscar en internet: me duele la panza, me duele la cabeza, tengo tal problema, tengo enrojecimiento en la piel. Y bueno, siempre las devoluciones de Google no son las más acertadas, posiblemente sea una uña encarnada y Google nos dice que se nos está por caer el dedo, siempre digo, ¿no? A posterior de eso viene una consulta con un especialista cuando logramos identificar cómo podríamos abordar esta dificultad o este médico de atención primaria nos deriva con algún especialista, el cual vamos a consultarlo.
puede que se dé que ese especialista no llegue a un diagnóstico, lo que es peor aún es que llegue a un diagnóstico incorrecto, con lo cual la consecuencia de eso va a ser un tratamiento incorrecto o una cirugía indebida, que es peor aún. Luego vamos a consultar con otro especialista. Puede que ese especialista no sea el más específico o corresponda a una subespecialidad, entonces nos remite o nos deriva a otro especialista. Y así como continuamos el viaje o la experiencia del paciente transitando por muchas circunstancias que en muchos casos hace que incluso hasta se pierda tiempo valioso al momento de resolver esa afección o esa patología. Salió una nota hace poquito que no le quise poner, pero le comento porque me pareció muy simpática, que decía que una mujer había logrado diagnosticar la patología de su hijo con ChatGPT después de haber visitado 17 médicos distintos, ¿sí? Por supuesto que es un caso extremo y está, bueno, no podría chequearlo si es real, pero creo que en cierta medida esa nota refleja esta experiencia del paciente y es como en muchos casos, y sobre todo cuando las personas no están directamente o indirectamente vinculadas a la salud, tienen que transitar este viaje que se vuelve un poco traumático y genera muchísima incertidumbre. ¿Mm? Entonces, como la Organización Mundial de la Salud hace algunas semanas publicó un video y un informe respecto a lo que es salud digital y cómo concibe ese proceso de transformación por los próximos 5 o 10 años, bueno, lo ve reflejado en este video que dura 2 minutos y que permite comparar la experiencia de la persona o del paciente o de un familiar sin la salud digital y con la ayuda de la salud digital. Así que lo dejo acá para compartirlo con ustedes. No se escucha el video. No importa, porque es Bueno, sí, señor. solamente gráfico, así que no se preocupen. De fondo hay un video, hay músicas únicamente. Creo que muchos como familiares o como pacientes en sí mismos nos ha tocado transitar esta situación y vemos cómo en el segundo caso, bajo el mismo ejemplo, este concepto de salud digital y todas las tecnologías que están surgiendo últimamente pueden ayudar a mejorar esa experiencia de usuario, esa experiencia de paciente o esa experiencia del familiar que le toca de repente cubrir o asistir a alguna persona que esté sufriendo un problema agudo, ¿sí? Entonces, esa experiencia, cómo lograr esa experiencia personalizada dentro del sector de la salud a través de estas tecnologías y la inteligencia artificial es justamente poner al paciente como centro o al familiar, digamos, y poder darle certidumbre en todo el proceso, en toda la cadena de valor asistencial. Como vemos recién en ese video, los wearables o estos dispositivos electrónicos que permiten monitorear en tiempo real y definir valores, esos valores mediante inteligencia artificial pueden ir prediciendo alguna anomalía o detectar, digamos, una posible complicación de esa enfermedad, como por ejemplo un infarto y demás. Ahí nos metemos en las tecnologías de Machine Learning.
la telemedicina, el correcto uso de la telemedicina para poder despejar alguna duda en específico. Y bueno, en toda la fase de tratamiento y cuidado personalizado también hacerlo mucho más preciso. Por supuesto, toda esta data que se va generando mediante la inteligencia artificial y la forma en la que vemos recién es poder procesarla, estructurarla para hacer analítica de datos y tomar decisiones tanto presentes como futuras, ¿sí? Entonces vemos cómo estas nuevas tecnologías tienen que apuntar a reconvertir la forma tradicional de hacer las cosas y realmente lograr una experiencia de paciente que esté centrada en la persona. Ahora bien, decíamos que muchos proyectos de inteligencia artificial fracasan. También le pregunté a ChatGPT cuál era la razón o cuál era el motivo, y creo que todavía nos falta aprender mucho en cómo implementarlo en esta industria o en este sector, ¿sí? Para poder lograr que la salud realmente sea un caso de éxito, como vemos en otras industrias, y que puedan generar una experiencia completa. Las razones o las principales causas por las cuales los proyectos de inteligencia artificial fracasan en organizaciones es porque no se tienen los datos correctos o no se tienen los datos estructurados. Trabajar sobre datos que no están estructurados y pretender utilizarlos sin estar correctamente definidos es justamente una primera barrera, un principal problema. Intentan solucionar el problema equivocado. Es muy importante definir cuál es el problema que nosotros queremos abordar mediante la inteligencia artificial. No se detecta correctamente el usuario, es decir, para quién va a estar dirigido este proyecto, o cuál va a ser el propósito, o quién va a hacer uso de esos resultados. No se tienen los equipos correctos, muchas veces no se logra construir equipos que puedan dar seguimiento a este ejercicio. Y por último también es que no se aplican los procesos correctos. Pasó con una organización de aquí de Argentina que un seguro de salud que nos dijo: quisiéramos saber de qué se van a enfermar o cómo se van a complicar toda nuestra red de afiliados. Y nuestra respuesta fue ante esa pregunta: no tenemos una bola de cristal para poder anticipar el futuro. Ahora bien, si nosotros trabajamos sobre toda la data, ¿sí? Sobre todo si contamos con los datos correctos, nos podemos remitir a esa base de datos, ver cuál fue el comportamiento histórico de los afiliados. Definimos un problema en específico, es para qué querés saber o para qué quieren este seguro de salud saber de qué se van a enfermar, cuál va a ser el abordaje, cuál va a ser el objetivo, qué problema se va a intentar solucionar en base a eso, o de qué manera nos vamos a anticipar a eso, ¿sí? ¿Quién va a hacer uso de esa información? El equipo de auditoría, los directivos para tomar mejores decisiones y contratar ciertos prestadores de salud y demás. ¿Cuál va a ser el equipo asignado? No había un equipo asignado a esto, sino que era simplemente una pregunta o una duda de un sector en específico, y por supuesto no había ningún proceso definido. Entonces, de esa manera, si nosotros intentáramos armar un proyecto de inteligencia artificial o un modelo predictivo para buscar anticiparnos cuál va a ser esas patologías, sin duda es que no iba a tener ningún resultado de valor para la organización, justamente por estas condiciones o estas causas que mencionamos antes. Y por último, enlazándolo con el video que veíamos recién, y ya para terminar, es este nuevo paradigma en la atención médica, que es el concepto de salud digital. Hasta hace poco se hablaba de transformación digital, hoy directamente ya se está instalando el concepto de la salud digital como tal. Se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de la salud y el bienestar de las personas. El informe de la Organización Mundial de la Salud en la región europea, que se publicó hace algunas semanas, se denomina el continuo viaje hacia el compromiso y la transformación de la salud digital de la región europea en la Organización Mundial de la Salud. Y algunos de los puntos más importantes que se destaca en este informe, que uno lo puede leer después: tener una estrategia nacional clara para guiar la implementación de tecnologías de salud es fundamental. Es decir, así como se definen estrategias de vacunación, digamos, ciertas políticas de abordaje de enfermedades en específico, como por ejemplo programas de cáncer de mama, el Estado nacional tiene que definir una política, una estrategia de implementación de todas estas tecnologías, que ya vemos que son múltiples, muchas, y de forma fragmentada no van a realmente lograr un proceso de transformación del sector y generar una experiencia de usuario completa.
Es necesario reforzar la capacitación del personal de salud en herramientas de salud digital desde las universidades, generar, involucrar a los médicos, a los enfermeros y codificadores y demás personas que están, personal vinculado al sector de la salud, en cómo la salud digital puede ayudar a reconvertir o a transformar la forma tradicional de hacer las cosas. Si no, sin duda nos vamos a volver analfabetos tecnológicos. La historia clínica electrónica se está convirtiendo en el método principal para gestionar la información del paciente y la práctica clínica, ¿sí? Absolutamente importante, una de las fuentes generadoras de conocimiento más importantes para extraer toda la data que nos permita realmente poner al paciente como centro de atención y gestionar esa información del paciente. Las políticas de telemedicina se han desplegado en el 78% de los países. Bueno, creo que sin duda la pandemia hizo que la telemedicina se instalara mucho más rápido de lo que hubiese sido. Los beneficios de la salud móvil quedaron completamente demostrados y gran potencial de la tecnología de información como inteligencia artificial y el Big Data, ¿sí? Estos son los puntos que yo particularmente puedo destacar y tomar de la lectura de este informe que emitió la Organización Mundial de la Salud. Y por último decía que le había pedido a ChatGPT que me diera una frase para cerrar esta presentación y me devolvió rápidamente el procesamiento del lenguaje natural, donde las palabras se convierten en medicina y los datos en esperanza para un mañana más saludable, ¿sí? Así que nada, muchas gracias. El equipo de trabajo, quienes co-creamos esta presentación, ChatGPT y yo, así que les agradezco el tiempo y la escucha. Pablo, muchas gracias por la presentación. Tenemos dos preguntas en el chat, creo que las puedes revisar. Okay. Una que nos presenta Andrés Romero, donde nos dicen, en este modelo que están presentando, asumo que es el de codificación, ¿con qué fuente de datos fue entrenado? ¿Se puede reentrenar con datos propios? ¿Emplea algún modelo preentrenado? Exactamente, Andrés. Justo lo que comentaba cuando estábamos presentando el ejemplo, fue entrenado con datos de distintos países. Se tomaron muchísimas historias clínicas para poder interpretar la forma o el lenguaje natural y la idiosincrasia de cada uno de estos países, porque decíamos que es completamente diferente la forma en la que escriben los médicos en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en República Dominicana, en España incluso también. Es un modelo vivo, es un modelo vivo en el que cada codificador puede ingresar nueva terminología para continuar entrenando, ¿sí? Lleva un ciclo de mejora continua, por supuesto. Esta tecnología es el puntapié o la herramienta es el puntapié para entrenarlo. Y mientras más se use y mientras más codificadores puedan realizar búsquedas sobre la parte de la búsqueda, luego se hace una selección y por detrás esta inteligencia artificial o esta tecnología va registrando lo que el codificador buscó versus lo que seleccionó y va generando ese autoentrenamiento futuro para mejorar cada vez más la predicción. Pero como toda tecnología, lleva una curva de aprendizaje y lleva, por supuesto, y el rol activo del codificador, digamos, seleccionando cada uno de los diagnósticos o sugiriendo nuevos diagnósticos frente a siglas o terminologías que no fueron seleccionadas o preseleccionadas, hace que cada vez se vuelva mucho más preciso. Incluso, Okay, sí. Lo siento. No, incluso es posible, no estaba puesto en el video que presentamos, pero devuelve el porcentaje de confianza que genera esa selección. Es decir, la herramienta toma un diagnóstico, le asigna un CIE-10 y le asigna un porcentaje de confianza que genera para justamente, si es relativamente bajo, el codificador que está leyendo eso o el auditor pueda, bueno, hacer una revisión, un doble clic y ver si efectivamente corresponde o no, o se debe hacer una corrección. Ok, muy bien. Y muy rápidamente, en menos de un minuto, la respuesta de Shirley Sandoval. Ella nos escribe, nuestro procedimiento no coinciden con los cargados al Team Coder y los de los médicos. Solo es posible cargar los que por defecto trae la herramienta. Al no coincidir, como siempre, se tendrá que cargar manual. Nosotros manejamos SAP y los médicos colocan los procedimientos en órdenes clínicas. Bueno, eso es un tema de parametrización.
¿sí? Habría que ver puntualmente cuáles son los procedimientos que utilizan en la base de la organización para parametrizarlo por detrás en la herramienta y que ya los comience a tomar. Es un tema de configuración simplemente. Ok, muy bien. Bueno, vamos a parar en este punto con Pablo para poder continuar con nuestra agenda. Tenemos previsto realizar una discusión sobre la integración del rol de codificador y la inteligencia artificial, particularmente en su campo del lenguaje natural, dentro de textos médicos. Para esta sesión nos van a acompañar la doctora Sadia Sawatkiskin. Me da miedo que lo pronuncie mal, Sadia, tú me corriges, por favor, que es licenciada en registros médicos. Ella es directora de la carrera de registros médicos y es profesora agregada de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. También nos va a acompañar la doctora Andrea Marcela González. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario, es especialista en gerencia de salud y epidemiología. Tiene una amplia experiencia dentro del sector salud en el ámbito asistencial y administrativo y lidera el proceso de implementación de grupos relacionados de diagnósticos en la red de clínicas colsánicas. Actualmente es la directora nacional de GRDs y es responsable de todo el proceso de codificación y soporte para el uso de esta herramienta de gestión clínica. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué hablamos de codificadores cuando estamos hablando de inteligencia artificial y por qué cuando hablamos de grupos relacionados de diagnóstico. Algunos de ustedes nos acompañaron en un evento que realizamos en abril y muchas de las problemáticas que tenemos cuando vamos a intentar hacer usos profundos de la información que tenemos registrada de forma estructurada o desestructurada corresponden a poder llevarlos y traducirlos a un lenguaje que sea claro, digamos que sea específico, y se centran dentro de los temas de calidad de la información. En Colombia, creo yo, tenemos un paradigma en el que esperamos que sea el médico el que haga la tarea y que él solucione los problemas de codificación. Pero la verdad es que los médicos no son profesionales entrenados en este campo. Tenemos un déficit significativo de talento humano en salud, particularmente de especialistas y de subespecialistas, donde esta tarea requiere un proceso, digamos, mucho más específico y donde el mundo en general, Europa, y como nos va a contar Sadia, es una tarea que se ha solucionado a partir del uso de un personal específico que son codificadores. Las instituciones que vienen trabajando con nosotros en grupos relacionados de diagnósticos tienen personal codificador. La doctora Andrea nos va a contar un poco sobre su experiencia. Pero bueno, Sadia, bienvenida. Quisiéramos iniciar esta parte, bueno, con tu presentación, contándonos un poquito cómo es el rol de codificadores dentro del sistema de salud uruguayo y si nos cuentas, digamos, por qué ustedes trabajan en esto y qué es lo que hace tu universidad. Bien, me das, tengo permiso para compartir pantalla, ¿verdad? Claro que sí. Ahí está. Vamos a ver un poquito porque ustedes no conocen de dónde salimos nosotros. Primero que nada les quería mostrar, presentarme, ¿no? Como corresponde. Soy de Uruguay, soy la directora de carrera de registros médicos. Es una licenciatura que no existe en todos los países. Es una licenciatura que está dentro de la Facultad de Medicina con sus 18 carreras, no solo doctor en medicina, sino licenciado en registros médicos, licenciado en fisioterapia, en fonoaudiología, laboratorio. Bueno, tenemos las 18 carreras dentro de la Universidad de la República, nuestra universidad gratuita. Y tenemos más o menos unos 7.000, 8.000 alumnos por año dentro de esas 18 carreras. El track hoy que vamos a estar presentando brevemente es la importancia de lo primero que nada, para qué es la codificación diagnóstica y luego la importancia del codificador, que no cualquiera puede estar codificando, como recién ustedes bien lo mencionaban. Bien, primero que nada, mostrarle un poquito la licenciatura, qué trayectoria tenemos en el Uruguay de esta licenciatura en registros médicos, que dentro de otras tantas cosas sí se dedica a formar talento humano en codificación diagnóstica, en todo lo que es la terminología médica. Es un curso muy, muy grande de 4 años,
en realidad la licenciatura son 4 años y tenemos 70 años de vigencia dentro de la Facultad de Medicina. Habíamos empezado como auxiliar del médico, auxiliar de archivo médico, técnico en archivo, tecnólogo, y terminamos con la licenciatura en registros médicos, que son unas 4.000 horas de aula, dual, ¿no? Práctico y teórico, y tenemos el privilegio de contar entonces con esta carrera dentro de la universidad, de la facultad, con estas habilidades académicas de lo que es la codificación diagnóstica. Acá se me fue, pero un poquito, ahí está. ¿A qué se dedica? ¿Quiénes somos los profesionales? ¿Dónde desempeñamos? ¿En qué intervenimos? ¿Desde dónde aportamos? Bueno, son 4 años que nos dedicamos a lo que es toda la gestión de pacientes, de todas lo que son las organizaciones de salud del Uruguay, tanto públicas como privadas, todo lo que es la gestión de camas, la gestión de altas, y manejamos todos los sistemas de información en salud. Y somos los que gestionamos los datos de salud de todas las organizaciones de salud en el Uruguay y reportamos al Ministerio de Salud Pública mensualmente todas las estadísticas de producción sanitaria y todas las estadísticas de morbimortalidad de nuestros asociados en cada una de las instituciones. Además, también realizamos todo lo que son los trámites legales de funciones y nacimientos, dentro de un marco jurídico, manejando toda esta información sensible con la confidencialidad y la intimidad bajo secreto profesional. Y toda esta gestión de datos es para la gestión en sí, la toma de decisiones de las organizaciones y del Ministerio de Salud Pública. Y esta coyuntura se despega notoriamente en el 2008, cuando el Sistema Nacional de Salud del Uruguay exige ya una demanda muy, muy calificada de toda esta parte de datos sanitarios, y dentro de eso está la codificación diagnóstica. ¿Cuál es la importancia de la codificación y del codificador? Aquí hay que entender que para codificar nosotros vamos a transitar por un proceso que inicia con el evento de salud, e inmediatamente después ese evento de salud debe ser registrado, porque es parte del acto sanitario, ¿verdad?, dentro de la Lex Artis. Y si ese registro no lo tenemos o está incompleto, todo este proceso que les voy a mostrar no tiene sentido. Entonces, el registro es parte fundamental. ¿Quién nos va a ocupar de hacer ese registro de ese personal sanitario que a veces está muy apurado, lo deja para después se olvida? En la parte de codificación, es el codificador, porque nosotros vamos a necesitar de esos datos completos y de calidad para obtener esa codificación que tanto deseamos, con esa calidad y completitud, porque va a terminar en el Ministerio de Salud Pública, no solo en la Gerencia General de la organización donde estamos trabajando, en el Ministerio de Salud Pública mes a mes, para tomar decisiones y crear los planes de salud. O sea que ese ingreso va a ser cuantificado y monitoreado, controlado por el personal de registros médicos, en este caso, que nosotros lo tenemos. En el caso de ustedes van a ser los codificadores, lograr esa completitud del dato, porque si no, la diseminación de esos datos y las políticas de salud van a estar erradas, totalmente erráticas. ¿Y de dónde partimos? De ese registro, que es fundamental. La codificación sabemos que es fundamental para conocer la epidemiología de nuestro país, de qué nos enfermamos o de qué fallecen las personas de nuestro país. Tenemos que tener un amplio conocimiento en lo que es terminología médica para elaborar esos reportes y después de que el Ministerio pueda desarrollar las políticas públicas basadas en el estado de la salud de la población. Así que permite ese registro sistemático de morbilidad y mortalidad de la población, y permite esta codificación compararnos no solo a nivel institucional, en las medias iguales, no me voy a comparar 30.000 con 300.000 usuarios, sino también compararnos a nivel internacional, ¿tá? Y no menor,
toda esta codificación, tenemos una contención de costos, porque nosotros vamos a ir controlando cuáles son los insumos, cuál es la media de una apendicitis, de una vesícula, usando los GRD, haciendo auditorías de control de calidad. Bien, así que esa codificación es fundamental para la epidemiología de cada uno de nuestros países, para cumplir con las exigencias del Sistema Nacional Integrado de Salud, esas estadísticas vitales, conocernos y compararnos, y las instituciones poder gestionar mejor para la gestión clínica y económica, porque todo esto va a contener costos, ¿verdad? Porque la salud la demanda es infinita, pero los recursos son finitos. Las responsabilidades que tenemos entonces es realizar esa rigurosa auditoría del control del llenado de lo que es la historia clínica, porque es la vedette de donde van a surgir todos los datos y la codificación diagnóstica va a surgir de esa historia clínica. Obtener el cierre, nosotros le decimos el cierre de la historia clínica. Cada vez que se va de alta un fallece, cada vez que se va de egreso un paciente, entiéndase por egreso, alta o defunción, el médico debe de cerrar la historia clínica con un diagnóstico definitivo, con su diagnóstico secundario, con sus procedimientos quirúrgicos o invasivos si los tuvo. Si tenemos la anatomía patológica, también la vamos a codificar. Y esa completitud de datos la vamos a lograr a través de este personal especializado, entrenado en estas habilidades de conseguir todos los datos oportunamente y después codificarlo, con ese conocimiento de esa terminología médica que nosotros vamos a tener. Nos apoyamos entonces en ese cierre, descripciones operatorias también, informes de anatomías patológicas. A veces las anatomías llegan a posteriori, pero nosotros tenemos que estar atentos y dejarlo pendiente para darle el cierre final a nuestra codificación. Y la importancia acá entonces del codificador, ustedes ya la están viendo. Este talento humano es clave, porque son actores responsables de lograr esta completitud de datos con calidad de los datos, datos oportunos para la obtención de estas estadísticas que necesitamos tener no solo en las organizaciones, sino en el Ministerio de Salud Pública, y conocer el perfil epidemiológico, también en las estadísticas vitales, para luego tener una analítica correcta. Así que vamos a interpretar esa información médica, que es compleja, escrita por los médicos, para determinar el diagnóstico exacto del paciente o la causa de muerte subyacente, leyendo la historia clínica, porque eso está en un contexto. A veces nosotros podemos, como codificadores, enriquecer esa codificación. Y todo esto va a redundar en una toma de decisiones mucho mejor para la gestión clínica y económica, como dijimos, no solo de las organizaciones, ¿no? Se utiliza entonces para orientar la planificación, el seguimiento y la evaluación de las políticas para conservar y mejorar la salud pública. Así que la importancia de este recurso humano, de este talento humano capacitado en la cadena de valor en la gestión sanitaria, lo estamos viendo, porque es el que completa, el que da el aviso, señor, usted no me cerró al equipo médico, no, me falta esto, por más que tengamos sistemas informáticos que los puedan bloquear. Acá tenemos mucho ingenio, a veces me ponen XX00 para que el sistema informática pueda seguir avanzando, y cuando sacamos los indicadores a cada finalizada la semana, finalizado el mes, como lo hayamos impuesto, tenemos datos basura. Y ahí tiene que estar un auditor, un codificador que esté controlando a permanencia. Y esto de los sistemas de información, toda esta inteligencia artificial, nosotros hemos tenido que convertir el perfil del egresado nuestro
en sistemas de información, ¿verdad? Porque antes teníamos la historia clínica en papel, no teníamos estos sistemas informáticos tan potentes que hoy existen, no había inteligencia artificial y tenemos 70 años actuando en esta profesión. O sea que los desafíos fueron muchos, los miedos de las personas son muchos y hay que entenderlo porque dice, bueno, la máquina me vino a sustituir. No, no viene a sustituir, viene a ayudar. Hay que verlo como una oportunidad en el campo laboral. Nos va a ayudar a facilitar el trabajo, a ahorrar tiempo. Sí, es correcto, nos va a ayudar. Y nos vamos también nos vamos a reconvertir en algo más, seguramente, porque esto es una gran oportunidad de reconversión, no solo a nivel profesional, en la carrera, porque esto trae cuestiones buenas y hay que derribar los miedos, ¿tá? Yo como directora de carrera, imagínense, el Uruguay se me vino encima cuando empezaron en el 2005, 2008, se vino la historia clínica informatizada. Empezamos a trabajar en lo que es la historia clínica informatizada a nivel país. Y fui llamada por la agencia, por AGESIP, por la Agencia de Gobierno Electrónico, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Economía, donde empezamos a pensar, bueno, cómo se iba a desarrollar la historia clínica. Acá todas las instituciones tienen la historia clínica federada, lo que nosotros le llamamos. Cada prestador tiene su propio desarrollo, algunos más y otros menos. Y eso habían invertido dinero en esas cuestiones. Y tuvimos que respetarlo y decir, bueno, la historia clínica electrónica nacional se va a estar imponiendo por módulos, el módulo de hospitalización, consulta externa, emergencia, y así fuimos avanzando. Y íbamos por las instituciones y claro, la gente decía, me voy a quedar sin trabajo. No, se fue reconvirtiendo. Y hoy estamos, somos uno de los países en Sudamérica que estamos muy bien conceptuados y hemos desarrollado mucho en lo que respecta a la historia clínica. Lo que decía Pablo hoy en la inteligencia artificial, muchas cuestiones se me pasaron por la cabeza, ¿no? Bajo esta presentación, si les parece bien, y podemos hablar mejor de lo que es así les veo las caras. Llegaron a entender exactamente lo que estamos hablando de lo que es registros médicos, lo que es la codificación, lo que es el codificador. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos muy bien, Sadia. Vamos Perfecto. entonces a hacer Sí. una pregunta para Andrea y luego me devuelvo para que todos vayamos respondiendo y aquí en el chat ya nos han dejado preguntas. Perfecto. Entonces, Sadia, muchas gracias. Andrea, No, por favor. ¿Cuál ha sido el rol de los codificadores en la gestión de la clínica Colsanitas? Y cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de generación de esa competencia y incluso de formación, porque pues al final vamos a trabajar con Ruth Mireya un poco sobre temas de formación en nuestra última sección. Andrea, ¿nos escuchas? Sí, ya, es que te estaba escuchando como entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, sí, señora. ¿Me escuchan? Ah, bueno, ok. Listo, Liz, muchas gracias. Bueno, digamos que voy a responder como la primera pregunta que me hacías, que cuál es el rol del codificador hoy en día en la gestión de las clínicas. Pues es un poco también lo que decía Sadia, lo es todo. Ellos son las personas encargadas de traducir todos estos textos médicos y todos los registros clínicos a códigos que nos permiten la agrupación finalmente en los GRDs que estamos hoy, digamos que soportan la gestión clínica en nuestras instituciones. Entonces, digamos que sin el rol, sin el papel de ellos, no sería posible tener hoy en día GRDs y soportar la gestión clínica como lo estamos haciendo hoy en día, ¿sí? Ha sido un proceso, digamos que largo. Tú me preguntabas que cómo fue el proceso de generar competencias y habilidades en este recurso humano pues, que utilizamos para la aplicación. No lo tenemos así como lo menciona Sadia, y en otros países donde hay unos programas de entrenamiento específicos donde se le dan, digamos que todas las habilidades y competencias
se generan a través de una carrera o de una formación técnica. Acá no lo tenemos, entonces digamos que lo primero que tuvo que hacer la organización fue decidir cuál era el perfil humano que quería incorporar para hacer este papel. En nuestra institución, digamos que son varias instituciones las que están incorporadas, son 8 clínicas, y se tomó la decisión de centralizar el proceso, de tal manera que hoy en día el proceso de codificación está centralizado en mi área y se desarrolla a través de gente que tiene experiencia asistencial, son jefes de enfermería, y adicionalmente tienen formación administrativa en programas de auditoría. Entonces, ese es el perfil que hoy tenemos de codificador. Tenemos adicionalmente un médico que nos ayuda a coordinar el equipo y que hace esos roles que mencionaba Sadia, que son muy importantes, que son de la auditoría de lo que hace el codificador. O sea, hay un proceso de auditoría, de permanente evaluación de lo que hace el codificador. Eso es un proceso que surge todo el tiempo. Y adicionalmente, un poco, digamos que el entrenamiento que nosotros hicimos, teniendo en cuenta que no estaban formados como tal, como codificadores, fue tomar todas estas normas de codificación que nos suministró Abedia y conocer un poco lo que hacían los otros países. Nosotros, digamos que conocimos varios manuales, nos apoyamos en el manual español también, lo conocimos, lo leímos, nos entrenamos y a medida que, digamos que en el año inicial realmente lo que hicimos fue como una retroalimentación a través de la auditoría que hacíamos de codificación. Adicionalmente, al inicio teníamos sesiones que eran 2 veces a la semana donde nos reuníamos con todo el grupo de codificador y digamos que todas esas dudas de codificación se aclaraban, se solucionaban y adicionalmente cuando no las podíamos solucionar porque a veces no, pues no teníamos la respuesta para todos, esas las escalábamos con Abedia y ellos nos ayudaban a resolver el problema. Ese ha sido como el proceso de aprendizaje y de instalar esas competencias en estas personas que tienen experiencia asistencial y administrativa con conocimientos de auditoría. Ese ha sido como el proceso que surgió. Digamos que hoy un poco tener centralizados los codificadores que nos garantiza que la codificación en todas las clínicas es homogénea. Entonces, ellos codifican registros clínicos de todas las clínicas, de tal manera que hoy en día tenemos la certeza de que el grupo, como codifica de todas las clínicas, es codificaciones homogéneas. Adicionalmente, pues desde Abedia, nos han hecho unas auditorías donde también validan que esa auditoría que nosotros venimos haciendo, pues también sea correcta. Es un poco una auditoría externa a lo que nosotros hacemos internamente. Y ese es un poco como el proceso que hemos surtido desde la organización para tener este grupo de personas que nos ayudan en los procesos de codificación que claramente son críticos para construir datos confiables y, como lo menciona Sadia, que puedan soportar decisiones. Ok, Andrea, muchas gracias. Aquí Antonio nos hace una observación, nos dice: en Colombia hay profesionales en gerencia de sistemas de información en salud formados por la Universidad de Antioquia. En su formación profesional adquiere las competencias para codificar. Sí, efectivamente nosotros en el evento de abril invitamos a la profesora Ana María López para que nos contara desde la Universidad de Antioquia cómo funciona el programa y qué competencias tienen. No obstante, sigue siendo un programa muy local. Digamos, aquí nos hubiéramos querido también invitar a otras de las IPS que trabajan con nosotros, porque cuando se habla, por ejemplo, con la clínica Sommer o con la clínica Sagrado Corazón, tienen menos dificultades al buscar personal porque existe este programa de formación en Medellín. En el resto del país las dificultades son variadas. En el caso, Andrea nos comentaba que, digamos, el perfil que ellos seleccionaron fue enfermera. No obstante, en las otras clínicas también optaron, por ejemplo, con auxiliares de enfermería y se dio la formación para este ejercicio. Voy a avanzar con una pregunta para todos. Les pediría que la respondiéramos en ese orden, que fuera Sadia, Andrea y Pablo. Y es si la inteligencia artificial eliminará el rol del personal codificador frente al procesamiento de textos médicos. Sadia, por favor. Sí, bueno, por ahora no lo veo a corto plazo que elimine el rol del codificador, ni que el médico codifique tampoco, sé que en algunos países lo hace, que hoy me quedó colgada esa pregunta. ¿Ustedes se imaginan a un médico codificando, atendiendo en su consultorio, 3 minutos por paciente, el siguiente, y escribiendo, y después
tener que codificar o pasando la visita en sala, tratando de ver en todo el contexto del paciente la codificación de calidad, no lo veo. La inteligencia artificial no nos asusta, sino que lo vemos como una oportunidad. ¿Nos va a ayudar? Sí, pero por ahora todavía sigo viendo al rol del codificador, tratando de lograr esa completitud de datos y la codificación completa. Lo que dijiste hoy, Pablo, no es menor. Nosotros, todos los países tienen sus siglas, ¿no? Algunas iguales, otras diferentes, pero yo le agregaría que también cada especialidad también inventan siglas. A nosotros nos llegan todos los días historias clínicas con siglas inventadas. Yo, lástima, no lo tengo acá, pero media carilla de siglas he recibido de un profesional de grado 4 de ginecología. Entonces decimos, bueno, ¿y esto? ¿El médico cómo va a ser? Ni siquiera otro médico lo podía interpretar, porque era todo de ginecología. O sea que esas abreviaciones y esas siglas inventadas las tenemos que estar a permanencia observándolas. Y además también otro rol que le veo al codificador, que va a ser fundamental para ir agregando diagnósticos y siglas, porque ustedes van a tener que seguir acumulando, porque tiene que aprender ese sistema de cada vez más cosas. Entonces ese codificador va a tener que estar atento para ir captando y ver si es legal o no legal, porque hay unos inventos que son atrofiantes realmente. Y hay otros que pueden ser mucho más entendidos. Así que bueno, por ahora no le veo, lo veo como una ayuda y una oportunidad para sí agilizar la codificación, pero la verificación la tiene que hacer el validar, el auditar, el controlar, tiene que haber una persona humana. Gracias, Sadia. Sí, en términos, nosotros hemos visto cosas acá, lo que se inventan más los eufemismos. Tenemos un clásico que nos gusta usar en las presentaciones, cuando vimos uno que decía toque en vejiga, y estábamos hablando de una perforación de la vejiga, pero bueno, esas cosas pasan. Andrea, por favor, tu opinión frente a este tema. ¿La IA eliminará los codificadores? Estoy completamente de acuerdo con Celia. Yo creo que en el corto plazo esto aún no va a ser posible. Hoy el rol del codificador es muy importante, más aún cuando nuestros sistemas de información, como los vemos, no están estandarizados. Aún el lenguaje natural forma la mayor parte los textos, digamos que libres dentro de las historias, ocupan un porcentaje muy importante en los registros clínicos. Entonces, digamos que yo creo que como todo va a tener que sufrir un proceso importante para que en algún momento la inteligencia artificial, digamos que soporte de manera importante el proceso de codificación, pero como lo mencionas, yo no creo que lo llegue a reemplazar del todo. Siempre va a tener que estar el rol de validación, de auditoría, de lo que se escribe o lo que puede llegar a validar la inteligencia artificial. Adicionalmente, porque como lo mencionó Pablo, estos sistemas se entrenan a partir de una SADIA, pues permanentemente están inventándose siglas, muy seguramente va a ser ayudar a entrenar estos sistemas para que cada vez el proceso sea más ágil y rápido. Yo creo que lo que nos va a aportar la inteligencia artificial es como hacer el proceso más dinámico, más rápido, más eficiente. Eso es como mi percepción que tengo de la incorporación de inteligencia artificial en la codificación. Ok, Andrea, muchas gracias. Pablo, tu turno y por favor enlázalo con este punto que Andrea mencionaba y que era nuestra cuarta pregunta. Bajo el supuesto, digamos, de que la IA facilita la sistematización y el aprovechamiento de los textos médicos, ¿cuál es el proceso y la forma para lograr ese aprovechamiento, digamos, para que naveguemos y podamos profundizar mucho más dentro de los análisis? Perfecto. Bueno, a ver, no tengo mucho más para agregar que Sadia y André, y creo que fui adelantando mi
mi posición al respecto a lo largo de la presentación. Estoy convencido que la inteligencia artificial no va a reemplazar al humano, ni en esto, ni en muchas otras industrias, sino que viene para hacer mucho más eficiente y ágil el proceso y para prescindir de ciertos temas operativos, que ese 80% que se dedica a la lectura, interpretación y estructuración del dato, lo va a resolver una máquina y en este caso el codificador va a ser una especie de notario que confirme o valide finalmente lo que esa máquina preasignó y eventualmente frente a alguna duda remitirse al médico para confirmar o descartar ese diagnóstico, porque no deja de ser el médico el que generó ese dato o ese conocimiento. Entonces, no creo que la inteligencia artificial vaya a prescindir del rol de codificador, sino que va a agregar mucho más valor al rol de codificador y no simplemente estar leyendo una historia clínica y dedicando tanto tiempo a ese proceso, sino más bien hacer procesos más relevantes y más importantes, tanto a nivel de auditoría como de interpretación global de una internación o incluso el mismo el análisis de los datos que esta inteligencia va generando, ¿sí? Ok, Y muy bien. sí. Para los tres, discúlpame, Pablo, sigue. No, adelante, Liz. Ahí terminaba. ¿Puedo hacer una pregunta antes, Liz? Que Sí, venía iba a preguntar para los sí, tres, ¿qué sí. viene para la CIE 11 en este tema? Ya todos han tenido la oportunidad de revisarla, de verla, qué retos nos trae, este tema cómo lo puede apoyar, aportar. Acá en Uruguay todavía no se está empleando CIE 11. Ministerio anunció a mitad de año que lo quería empezar a operativizar en diciembre de este año, pero no lo veo como que lo hayan promocionado ni capacitar todavía al personal para comenzar a usarlo. Lo vi en la demostración que hizo el Ministerio de Salud Pública, lo veo más accesible, más completo, como más fácil de usar, porque la CIE 10, como bien dijeron, no tiene carencias, este está mucho más complejo, la CIE 10 hay que complementarlo con el CIE 10 de trauma, el CIE 10 de psiquiatría, según la especialidad, este viene más inclusive con los procedimientos. Así que pienso que no sé si el año que viene lo estaremos usando en el Uruguay. Tenemos que estar preparados nosotros para poder capacitar después al personal, ¿no? Al personal que lo vaya que lo va a usar a nivel país, todas las instituciones, todas las organizaciones. Ok, muy bien, Andrea. Bueno, Liz, pues igual que como lo mencionas, pues nosotros aún no estamos trabajando con CI 11, seguramente el migrar a este tipo de codificación sí va a ser más fácil, digamos que el rol del codificador, porque se incorporan muchas más completitud acerca de la condición clínica de los pacientes. Sin embargo, pues todo ese proceso pues tiene que sufrir el entrenamiento también el grupo de los codificadores. Bueno, es cambiar un poco como hoy ellos tienen incorporado el CIE 10 en su dinámica, en su rutina diaria, y es cambiar a una nueva codificación. Entonces, pues seguramente será un proceso de aprendizaje también para ellos, de incorporación de esa nueva codificación pues en la generación de los GRDs. Y pues como todo tendrá su curva de aprendizaje y algo de dificultad pues al inicio, ¿no? Ok, muy bien. Pablo, para cerrar, comentario frente a CIE 11. Bien, no soy experto en el tema, puedo opinar desde el lado de la tecnología. Bueno, según he leído, la CIE 11 viene a resolver muchas de las dificultades o deficiencias que traía la CIE 10, que quienes son expertos en codificación las conocen perfectamente. Coincido también con Andrea que esto llevará un proceso de transformación de todos los sistemas que no se logra de un día para el otro, sino que es, como veíamos en la presentación de la Organización Mundial de la Salud, tiene que prácticamente ser una política de Estado, un proceso de implementación que se defina desde el Ministerio de Salud, de los organismos o entes nacionales, hacia abajo, en los que se definan plazos y se facilite ese proceso de migración hacia esta nueva versión. Entonces, esa curva de aprendizaje llevará un tiempo, los codificadores tendrán que aprender esta nueva nomenclatura que tiene bastantes cambios, creo yo que para bien,
Y bueno, es parte de la evolución constante de los sistemas de información y ir mejorando año a año la forma en la que se reporta y en la que se genera el dato que luego pasa ya sea a un contexto de facturación o un contexto de análisis para toma de decisiones. Voy a hacer una pregunta final que nos dejó Arelis y corremos rápidamente porque le estamos quitando tiempo a Ruth Mirella. Arelis nos deja esta nota y el que de cualquiera de los tres que lo quiera responder. La auditoría y ajuste de la codificación para mejorar y garantizar la calidad del dato se realiza previo al cierre de la atención para no caer en malas praxis de modificación de historia clínica, o se puede realizar posterior solo para el proceso de captación de data y consolidación de base de datos. Acá en el Uruguay es posterior. Nosotros Perdón, Andrea. Lo siento, sí. ¿Sadia que inició y Andrea? Pues digamos que nosotros... Sí, perfecto. Sadia. Nosotros es posterior. La codificación diagnóstica es al egreso del paciente. Entonces es posterior. Okay. Solamente les dejo planteado, porque me quedé con la duda hoy, me quedé con la pregunta, en la inteligencia artificial, Pablo, que el codificador, por lo menos acá es lo que realiza, ¿no? Cuando se cierra la historia clínica y vamos a codificarla, tenemos que ordenar los diagnósticos, porque a veces el médico cierra con un síntoma y después le pone el diagnóstico. Nosotros tenemos que reseleccionar la causa para decir, no, en realidad el egreso fue de esto, porque esto es secundario a esto otro. O sea, esa reselección lo hacemos manualmente con cada uno de los cierres de historia clínica. Y otra cosa que también se hace, que es importante para el codificador, ¿qué es lo que ajusta el GRD? Esto es importante que esté codificado y de repente no quedó. Esto es también ese control de ajuste, ¿no? No sé si lo habías mencionado, yo no lo entendí, o está pensado, ¿no? Me quedó una interrogante. Perfecto, creo que es súper válida la pregunta y perdón Andrea, te robamos 2 minutos para responder esto, pero no, efectivamente el rol del codificador tiene que definir ese diagnóstico principal y esas variables de ajuste. Por el momento, yo creo que en el mediano plazo se le agregará más inteligencia a la herramienta para que pueda preasignar ese diagnóstico principal y bien detectar también el marcador POA de forma automatizada. Pero por el momento está en proceso de detección de entidades y asignación de la CIE-10 a lo que interpreta en la lectura del texto libre. Gracias. Muy bien. Andrea, auditoría. Y bueno, digamos que nosotros aquí tampoco hacemos... La auditoría se hace también a posteriori, digamos que estos son sobre eventos hospitalarios ya cerrados y no se hacen modificaciones sobre historia clínica. Digamos que esos ajustes diagnósticos se hacen sobre la herramienta que va a ser la agrupación del GRD. Lo que sí nosotros hacemos es, digamos que tenemos una herramienta de auditoría donde se le y socializa a los médicos, digamos, qué ajustes hicimos de diagnóstico para que ellos puedan mejorar en términos de calidad de registros clínicos, pero no se hace modificación de registros clínicos. Digamos que en el sistema de información los diagnósticos quedan tal cual como los dejó el médico. Ok, muy bien. Aquí lo que se propende cuando se identifican prácticas es poder hacer clínicas de datos con los grupos médicos. Por ejemplo, con Medri se hizo esa práctica al inicio de los procesos de codificación para poder digamos, los médicos deben saber que alguien sí les está leyendo su información, que alguien sí la está usando y la importancia de hacer una muy buena descripción. Bueno, a nuestros panelistas, muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con Ruth Mirella. Ruth Mirella nos va a contar, como ustedes ven el tema, si bien la inteligencia artificial es un tema pues que está ya, que está a la puerta del día, que contribuye de manera significativa en el procesamiento de textos médicos para volverlo una información que agregue valor dentro de los procesos de análisis, de gestión, de planificación,
e incluso dentro de las tomas de decisiones médicos en un determinado momento. Lo cierto del caso es que el talento humano que ayuda a hacer el ajuste de esos datos, el procesamiento y demás, está basado en procesos de codificación. Colombia tiene un déficit significativo de este perfil profesional y nos hemos acercado al SENA, quien muy amablemente nos ha abierto la puerta y nos ha contado todas las oportunidades que tiene dentro de este proceso. La doctora Rudmira ya ha estado acompañando dentro de este ejercicio y nos va a contar un poco lo que es la promoción de la oferta de talento humano en codificación en el país. Y pues adelante, Rudmira, ya, por favor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Liz. Y continuando con la presentación que han hecho mis antecesores, importante decirles a ustedes que efectivamente, como lo han ratificado las compañeras colombianas, aquí no está definido el perfil del codificador. Efectivamente es un perfil no reconocido, de tal manera que dentro de la solicitud que nos llega a vean, entonces la idea es presentarles a ustedes la necesidad de la cualificación de este talento humano de tal manera que puedan las instituciones contar con un perfil idóneo que dé cuenta de estas funciones de las cuales nos han compartido los compañeros internacionales. Siguiente, por favor. Como les decía, en Colombia pues no existe ese perfil del codificador. Sin embargo, a través de la reglamentación colombiana, a través de la Ley de Talento Humano en Salud, donde pues ellos no son visibles, pero Colombia cuenta con unos perfiles desde los niveles auxiliares en salud, tecnólogos, profesionales y profesionales especializados. En el marco de esa clasificación única de ocupaciones para Colombia, pues se identifica ese talento humano con esos conocimientos del sector salud establecidos para cada una de sus profesiones. Siguiente, por favor. Dentro de la formación, no hay una formación expedita para el tema de codificadores. Sin embargo, ante el requerimiento que nos han hecho, pues simplemente lo que hacemos es presentar los niveles de formación que tiene en este momento el SENA de nivel operario, de técnicos laborales, de profundizaciones técnicas, tecnológicas, especializaciones tecnológicas y complementarios. ¿Qué es una formación complementaria? Es una formación muy corta, de 48 horas, de tal manera que analizando la profundidad y la complejidad de lo que implica un proceso de formación de codificadores, por supuesto que a través de una formación complementaria no se podría cumplir con este objetivo. De tal manera que se está proponiendo que se haga una formación a través de una profundización técnica, que serían programas de 432 horas con una formación teórico-práctica centrada netamente en la especificidad de lo que demanda la codificación de servicios sanitarios. Siguiente, por favor. Es por ello que se ha propuesto que esta esta formación pudiera, obviamente con los expertos técnicos, considerarse que fuera una formación presencial o una formación en modalidad de distancia o una formación virtual, de tal manera que las personas que se encuentren interesadas en hacer este fortalecimiento lo puedan hacer a través de la modalidad en que quede situada el programa de formación. Igualmente Colombia, siguiente, Colombia ya tiene en el marco de los perfiles que decíamos, sobre todo centrados en los auxiliares en salud, reconocidos en el Decreto Único Reglamentario para el Sector Salud 780,
donde contamos con auxiliares en enfermería, auxiliares en salud pública y tenemos un auxiliar en apoyo administrativo en salud que de base conocen todo el componente de salud asociado a las enfermedades, asociado a las alteraciones, donde a partir de esa formación de base se le pudiera complementar a través de una formación, de una profundización técnica, como les digo, de 432 horas, que ellos pudieran hacer ese fortalecimiento frente a lo que se espera en el programa de formación. Para ello, pues habría que hacer el diseño curricular que da respuesta al qué es lo que ellos tienen que apropiar desde el punto de vista de los aprendizajes, y el desarrollo curricular y es cómo se van a desarrollar esos contenidos. Frente a eso, siguiente por favor. Importante que en el diseño curricular, siguiente por favor, podamos identificar con esos expertos técnicos a partir de unos resultados de aprendizaje, a partir del propósito que se tenga como programa de formación, el alcance, obviamente, y la profundidad, se establece unos indicadores que orientan el desarrollo de esos aprendizajes, y a partir de esos resultados de aprendizaje, pues entonces se define unos saberes, unos desempeños, pero por supuesto también unos criterios de evaluación que nos van a permitir que de una manera integral podamos hacer fortalecimientos, no solamente desde lo técnico, de lo cognitivo, desde la habilidad, sino también desde el componente del ser, todos esos principios éticos, pues por el manejo del dato, pues necesitamos hacer un fortalecimiento en esas competencias. ¿Listo? Siguiente, por favor. Una vez identificado esos aprendizajes, esos desempeños y esos criterios de evaluación, pues los mismos expertos deberán definir quién es el profesional idóneo que pueda orientar estos procesos de formación, traducido en perfil del instructor, desde lo académico y desde la experiencia que habrá que afinar en el momento en que se elabore el programa de formación, definiendo también el ambiente, ¿sí? O los contextos donde se pueda desarrollar esta formación. Siguiente. Todo esto se apalanca complementándolo en el desarrollo curricular. Como les digo, aquí se da respuesta al cómo, y para una formación, siguiente por favor, se debe avanzar en la construcción de un proyecto formativo, porque cada una de las necesidades del territorio, en el marco de lo que necesitan las empresas, pues habrá que hacer ese detalle, ese enfoque diferencial en el marco de esas necesidades a través de una propuesta, un proyecto formativo. Se concerta una planeación pedagógica, es decir, en qué momento entran el desarrollo de cada una de esas actividades, y por supuesto a partir de esas actividades de aprendizaje la descripción de unas guías e instrumentos de evaluación. Entonces, esta es la manera en cómo se va a desarrollar el programa de formación. Y por último, siguiente por favor. Y por último, dentro de esa propuesta de programa, pues con los expertos, y esperamos que a través de un proceso como este podamos hacer la validación del programa de formación para definir cuál sería esa denominación de programa. Ya identificamos que este programa podría estar asociado en la clasificación única de ocupaciones con el código 44130, que puede ser una profundización técnica dirigida a estos auxiliares que de base ya tienen una formación en todo el componente del sector, en el marco del requerimiento que deben tener de base los codificadores. Y por supuesto que la formación sería teórico-práctica, práctica no solamente desde el contexto de la realidad, sino acompañada con todo ese sistema de información, con el desarrollo de esas competencias digitales de las cuales nos comentaba Pablo, necesarias no solamente para
para los auxiliares, sino que permea para todos los profesionales y tecnólogos y todo el talento humano en salud que se encuentra ubicado en el sector salud. Digamos, esta es la propuesta. Siguiente, por favor. Hay unas actividades previstas una vez se confirme la necesidad de la oferta del programa de formación para ir identificando ese talento humano que ya viene desarrollando estos aprendizajes, estas funciones, para hacer a través de un reconocimiento de aprendizajes previos, digamos, minimizar esos tiempos de formación, pero para aquellos que no, pues la ruta sería el proceso de formación, cumpliendo con el debido proceso para obtener las competencias requeridas en la codificación sanitaria o del sector salud, que a bien se defina cuál podría ser la denominación del programa de formación. Entonces, esto es como lo grueso que tenemos aquí en Colombia y que hoy por hoy no está formalizado, pero que a través de esta solicitud que nos allegan, pues pudiéramos darle ese contexto y ese fortalecimiento a las capacidades que vienen desarrollando este talento humano, o permitirle que los auxiliares en salud puedan también incorporarse en este proceso como a través de una profundización técnica y poder tener esas capacidades, esas competencias para participar en este proceso de codificación. Esta es como la propuesta que se tiene desde el SENA. Les agradecemos la invitación y pues quedamos atentos si de pronto hay alguna inquietud o duda al respecto. Gracias. Ruth Mireya, muchísimas gracias por tu presentación. Muy claro el ejercicio, la propuesta técnica. Queríamos, digamos, para nosotros, si ustedes ven un poco la lógica de esta sesión de trabajo, era partir muy desde los conceptos de salud digital, de lo que son herramientas tecnológicas, herramientas con las que contamos ya, con las que se pueden acceder ya, pero teniendo en cuenta que esto pues tiene un recurso humano que siempre está detrás y que es necesario. Y Ruth Mireya nos muestra la oportunidad de hacerlo y de tenerlo. A través de una gente que forma parte de nuestra institucionalidad y en la cual podemos apoyarnos. Me verifico. En el chat tenemos preguntas para Ruth Mireya. No, en este momento no. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Ruth? Tú me corriges. Nosotros venimos trabajando con la Cámara de Salud de la ANDI, una solicitud formal para que el SENA pueda empezar a hacer este ejercicio de formación. Lo venimos trabajando con las instituciones con quienes hemos trabajado en las experiencias demostrativas alrededor y todo el proceso de implementación para la gestión clínica económica de grupos relacionados de diagnóstico, pero queríamos también aprovechar este espacio donde tenemos instituciones que no tienen GRDs o que vienen trabajando con los operadores para, si están interesados en hacer una formación amplia de codificadores, piensen que su recurso humano pueden ser auxiliares de salud que están ayudando con esos registros clínicos, los mismos facturadores que se contratan en este momento únicamente en CUPS, pero que pueden ampliar ese análisis dentro de ese ejercicio, auditores clínicos que están o quienes hacen toda la parte de inteligencia de negocio y que necesitan ampliar estos conocimientos y formalizarlos, pueden allegarnos a través de nuestro chat, que los dejamos en un correo electrónico de consulta o a través de Cámara de Salud de la ANDI o de la misma Ruth Mireya, para poder plegarse a este requerimiento de información, de apoyo que se está haciendo frente al SENA. En tiempos, tú me corriges, Ruth Mireya, las cartas ya están estructuradas de parte de nuestro grupo y nuestra expectativa es que mientras se hace toda la parte de contenidos académicos y demás, pudiéramos estar hablando de que en el primer semestre, finalizando el primer semestre de 2024, estemos arrancando las primeras cortes de formación. Así es, sí señora, porque se estaría pensando que en el primer semestre se pudiera avanzar en la elaboración tanto del diseño como el desarrollo curricular
y que esté disponible a partir del segundo semestre en el marco, digamos, de las necesidades que alleguen las entidades para la cualificación, si ya tienen el personal o para nuevo talento humano. Entonces, ya están dadas como las orientaciones y les compartiríamos ya en ese momento, cuando tengamos el diseño, el correo a donde pueden allegar la solicitud. Ok, muy bien. Tenemos los datos al ingreso de todos. Nosotros haremos llegar como un poco los requerimientos, lo que es la carta de solicitud, y con la Cámara de Salud de la ANDI pues estaríamos concentrando en aquellas instituciones que adicionales a las que ya estamos formando parte de esta iniciativa, quieran plegarse y quieran acompañarnos dentro de este ejercicio. Bueno, siendo las 10:51, nos rindió. Estaba asustada por el tiempo. Si tenemos preguntas finales en este punto, no sé, veamos. No, no tenemos nada más en este momento. Bueno, pues nada, darle las gracias a nuestros expositores, a Pablo, a Sadia, a Andrea, a Ruth Mireya, por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros, a todos nuestros asistentes por el interés en esta temática. Esperamos poder seguir acompañándolos y creciendo juntos dentro de este ejercicio y poder compartir experiencias. Alejandro González nos levantó la mano. Señor. Buenos días, hola. Te hice una pregunta en el chat, sino que como ya estaba cerrando, quisiera que me confirmaras si existe la posibilidad que nos envíes esta información. Es que creo que tengo aquí un problema con mi chat. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que no la veo. Sí, señora, básicamente si podemos tener acceso a esta grabación, porque vi que la estábamos grabando, teniendo en cuenta pues que el tema es muy interesante, sí, señor. y que Vamos a... me parece muy valioso. Sí, Alejandro. Vamos a colocarla dentro de la página Innova GRD. Apenas la tengamos posteada, ustedes recibirán vía correo electrónico la notificación para que puedan acceder en la página y puedan tener información. Igual dentro de a sus correos también les llegará, como les mencionaba, tanto la información de dónde la pueden consultar, pero también la información para que puedan apoyarnos en los requerimientos para formación de talento humano en esta línea a través del SENA. María Claudia se está despidiendo con nosotros. Creo que no tenemos más preguntas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Gracias. Feliz Chao, día a chao. todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, por mi bella, por supuesto, también quedas conectada con Liz, muchas Zoe. gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.